Muy buenos días, hermanos. Nos da gusto tenerlos aquí en esta casa de oración. Le pedimos, sean ustedes bienvenidos, y le pedimos al Señor que nos permita alabarle con todo nuestro corazón y que lo que aprendamos en este culto dominical sea de su agrado, porque donde se reúnen dos o más en su nombre, Él se encuentra en medio de todos. Les damos gracias por encontrarse aquí. Amén. El llamamiento a la adoración de esta mañana lo encontramos en Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Escuchemos la palabra de Dios. Excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Amén. Venimos ante ti, Señor, lleno de gracia y misericordia, con el corazón abierto a expresar el dolor por las faltas cometidas. Reconocemos que hemos fallado, que hemos dejado de hacer tu voluntad, pero deseamos corregir el camino y estar en paz contigo, a través de tu Hijo Jesucristo, abogado y defensor nuestro. Líbranos de nuestras maldades y orienta nuestra vida en el Espíritu que has puesto en nosotros. Padre, también nos hemos reunido para alabarte y adorarte, ya que en estos tiempos de tribulación necesitamos escuchar tu palabra para recibir consejo y consuelo. Da sabiduría a nuestros hermanos para que tu iglesia reciba el mensaje de tu santa palabra. Todo esto te lo pedimos en el santísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo quiero ser cual mi Jesús, sirviéndole con lealtad. Sincero y fiel anhelo ser, cumpliendo su voluntad. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. Humilde quiero siempre ser, cual fuera mi Salvador. No quiero glorias ni poder, indignos de mi Señor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. En todo quiero yo seguir las huellas de mi Señor, y por doquier hacer sentir la que hizo en mí su amor. Más y más cual mi Jesús, en mi vida quiero ser. Más y más cual mi Señor, seré por su gran poder. La lectura bíblica la encontramos en Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Leamos la palabra de Dios. La sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios bendiga su palabra. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar en mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad, en la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda él es la luz, dejaré el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, es mi única esperanza, gozar vida eterna en Sion. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Señor, te damos gracias por todo lo que nos haces vivir. Gracias, Señor, por darnos tu palabra para saber cómo desarrollarnos en la vida. Te pedimos que dirijas e ilumines este mensaje en este día dedicado a ti, que se siembre tu palabra como semilla en nuestras mentes y se desarrolle como fruto para vivir nuestras vidas de acuerdo a como tú quieres. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es para mí una bendición en esta mañana poder dirigirme a ustedes y compartir la palabra del Señor. A pesar de la distancia y el prolongado tiempo que tenemos de no estar en nuestro templo, creo que el Señor nos ha permitido reunirnos en forma constante por estos medios electrónicos que ha sido una enorme bendición. Damos gracias por ello, por las personas que pueden tener las habilidades y los dones para poder realizar este trabajo, ya que tan solo hace algunas décadas esto hubiera sido realmente de ciencia ficción. El día de hoy deseo meditar junto con ustedes sobre algunos aspectos relevantes sobre la fidelidad a nuestro Dios, cumpliendo su voluntad, pendientes de su palabra y meditando sobre todo en oración y ser constantes en el estudio de nuestra Biblia. Como veremos, aún en tiempos remotos, esta ha sido la base de serle fiel a nuestro Dios. Para ello vamos a pedir
la dirección de nuestro Señor, que nos bendiga en esta mañana y podamos ser de bendición. En sus hogares les voy a suplicar que inclinen su rostro y en toda devoción podamos dedicarle este tiempo a la meditación de la palabra. Padre Celestial, cuántas gracias te damos, porque tú te has demostrado, Señor, en todo tiempo y en todo momento, realmente grande y misericordioso. Gracias, Señor, porque podemos darte la alabanza por la vida, por la salud y porque estás presente en cada uno de los hogares de nuestra familia. Y también, Señor, te rogamos que seas con todo el pueblo para que ellos escuchen tu palabra, Señor, y sean sensibles a tu voluntad. Te rogamos que estos tiempos de meditación que tenemos en este momento sea principalmente para darte toda la alabanza, toda la honra y toda la gloria. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Independientemente de la lectura bíblica ya hecha, voy a pedirle al hermano Marcos Reyes me haga favor de leer en el Antiguo Testamento el libro de Jonás, capítulo 1, de los versículos 1 al 16. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: Soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera, y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Amén. Gracias, hermanos Marcos, te agradezco y que sea de bendición su palabra. De esta lectura del poco libro tratado, el libro de Jonás, que pocas ocasiones tenemos de tratarlo, aunque fue famoso Jonás por haber sido tragado por una ballena. Vamos a tratar de rescatar algunas enseñanzas que se encuentran en este libro y que son, sobre todo, palabra de Dios y que es vigente en la actualidad, porque la palabra de Dios es real ayer, hoy y siempre. Es importante destacar que cualquiera que predica o escucha
ya sea en forma directa o virtual, un mensaje, que tenga el cuidado siempre de estar pendiente de que está basado en la palabra de Dios. Por eso, para un servidor es un enorme compromiso compartir, ya que no se trata de decir lo que uno piensa, o cuando escuchamos, no se trata de escuchar lo que nos gustaría, ni porque el predicador es ameno o porque es muy elocuente, sino que debemos estar pendientes de que el Espíritu Santo sea el que transmita su voluntad al momento de estar meditando en la palabra de nuestro Señor. Como oidores, entonces, debemos ser responsables y asegurarnos de lo que escuchamos está basado en la palabra de Dios, que es únicamente la contenida en este libro. Sobre todo ahora que tenemos una enorme oferta de transmisiones a través de todos los medios imaginables, que si bien es cierto, ha sido una gran bendición porque podemos escuchar mensajes de diferentes lugares, países y idiomas, pero también hay que tener mucho cuidado porque hay mucho charlatán o iluminado que no está predicando la verdad y que de alguna manera está mencionando cosas que no están escritas en el libro sagrado. Volvamos al capítulo 1 de Jonás. Ahí en sus hogares les voy a suplicar que tengan su Biblia. Es muy importante que ustedes en toda predicación tengan siempre, no importa que salgan por ahí los mensajes ni los versículos, pero podamos consultar nuestra Biblia. El versículo 1 de Jonás nos dice que vino palabra de Jehová a Jonás. En la antigüedad, Dios hablaba a su pueblo por medio de profetas, como ahora lo hace por medio de la Escritura. Dios le habló a Jonás y le ordenó: levántate y ve a Nínive y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando se comparte la palabra de Dios, hay dos personas que escuchan, o dos tipos de personas. Son aquellos que tal vez la escuchan, pero no les hace ninguna gracia, no le toman importancia, o simplemente no creen lo que se dice. Por otro lado, existen los que oyen la palabra de Dios, toman cuidado en lo que se dice y sobre todo la obedecen. Por ello, como cristianos redimidos, tenemos el compromiso de estar atentos a la voz de Dios y obedecerle. Esto es, únicamente se logra conociendo cuál es su voluntad y procurar hacerlo al momento. No cuando queramos, no cuando tengamos tiempos o solo cuando tengamos problemas o crisis. Y si queremos gozar de las bendiciones de nuestro Señor, debemos actuar de inmediato. En cuanto Él nos habla, responder a la primera. ¿Y qué hizo Jonás? Ciertamente escuchó claramente la voz de Dios que le dijo: levántate y ve a Nínive. Sin embargo, Jonás, que era un judío recalcitrante, se resistió a obedecer. Dios le había dado un don, el ser profeta. Esto es, fue elegido con el propósito específico de desarrollar un trabajo, ser predicador. Y cuando le dice Dios: anda, levántate, te tengo un trabajo, ¿qué hace? Veamos el versículo 3 que dice: él decide desobedecer a Dios y se va al puerto de Job, la actual Jaffa en Israel, y compra un boleto para Tarsis, hacia el sur, cuando Nínive estaba hacia el otro lado. Es como si en mi trabajo mi jefe me llamara y me decía: tengo un
trabajo para ti, una misión que quiero que realices, muy importante. Necesito que te vayas a Chihuahua y yo voy al aeropuerto, a la estación donde venden boletos y compro un boleto a Mérida. Exactamente el lado opuesto. Pero ¿por qué Jonás no quería obedecer la voz de Dios? Según la Escritura, él era un judío ortodoxo que le repugnó la idea de llevar el mensaje de arrepentimiento a los asirios, pueblo cruel y conquistador que amenazaba con destruir a todos los pueblos de la región de Canaán y especialmente a los judíos. Entonces decía él, ¿cómo llevar el mensaje de amor y perdón a los enemigos? Tal como ahora puede sucedernos, cuando Dios nos llama a llevar una vida santa y amar a nuestro prójimo, nos resistimos aferrándonos a las cosas de la vida. Evitamos tomar responsabilidad por aquellos que no conocen la palabra de Dios y aún podemos pensar como Jonás, son tan malvados que no merecen ser salvos, no merecen ser redimidos. Como cristianos debemos ser misericordiosos porque el Señor Jesucristo ya tuvo misericordia de nosotros y nos redimió. Tenemos un compromiso con Él, ser testigos suyos, como cuando nuestro Señor sanó al endemoniado según Marcos 5:19 y le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Por otro lado, una vez resucitado el Señor, al momento de ascender a los cielos, según Hechos 1:8, dejó una encomienda a sus discípulos. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y algunos rehuimos la tarea, al igual que Jonás. Cuando hay tanta violencia a nuestro alrededor, maldad, hogares destruidos por odios, drogas, violencia, sexo, contiendas, vicios, y actualmente por el temor generalizado a esta enfermedad que nos puede llevar a la muerte, que ciertamente es una muestra de que el Señor ha debilitado el orgullo y la vanidad del hombre que se sentía autosuficiente de realizar cualquier cosa y la podía solucionar en cualquier momento. Esto nos demuestra que Dios nos puede debilitar y destruir cuando Él quiera. El versículo 4 nos dice que cuando la nave, volviendo al libro de Jonás, el versículo 4, que cuando la nave se adentró al mar, Dios levantó un gran viento y hubo una tempestad terrible, tan grande que pensaron que la nave se partiría. Seguramente la mayoría de nosotros ha ido a la costa, conocemos el mar, disfrutamos la playa y qué bonito se ve, ¿verdad? Qué hermoso es el mar, qué majestuoso que podamos disfrutar ese panorama. Pero si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, que seguramente la mayoría lo ha hecho, de navegar aunque sea un poco en una lancha o en un barco, sentimos al momento de subirnos que se mueve el barco, nos sentimos inestables, inseguros, perdemos paso. Ahora imaginen estar en una nave de aquellos tiempos con un mar embravecido. Es una experiencia horrible, hermanos. Ya lo contaba el compositor de nuestro recordado himno Sublime Gracia, John Newton, que realmente lo llevó a convertir una situación semejante. Por eso la palabra de Dios nos dice en el versículo 5 de Jonás que los marinos tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios
Cuando hay una crisis, la persona o la gente que se encuentra ahí buscan inmediatamente ayuda divina. Recuerdo hace algunos años haber vivido un terrible temblor en la Ciudad de México y veía cómo la gente salía corriendo de los edificios, gritando y aterrada, y clamaban a Dios, a la Virgen y a todos los santos, hincados algunos en medio de la calle. Y así sucede también cuando hay enfermedad, violencia o incertidumbre. Pero tal como les pasaba a los marineros y tripulantes del barco, había una situación particular. Estaban orando al Dios equivocado. Donde viajaba Jonás, clamaban al Dios que ellos conocían, pero no era el Dios verdadero. Entre tanto, en el interior de la nave, nos cuenta la Escritura, el que sabía orar a Dios, ¿qué pasa? Se había echado a dormir. Cualquiera diría, tenía la conciencia tranquila, no importa lo que pase. Sin embargo, no podíamos creer que él estuviera confiado en que Dios lo estaba cuidando después de haber huido. Sin embargo, el patrón de la nave se acercó a él y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Algo se imaginaba el capitán del barco, seguramente porque en el transcurso del viaje la gente se conoce y es muy común que tengan intercambio y en algunas veces ya son personas conocidas. En aquellos tiempos, poca gente se aventuraba a viajar por placer. La mayoría lo hacía por necesidad y principalmente porque eran mercaderes. Y ciertamente Jonás no tenía esa pinta. Y como la tempestad no amainaba, los tripulantes decidieron echar suertes para ver qué era o quién era el que les causaba ese mal. Eran hombres supersticiosos, ciertamente, pero también adoradores de dioses paganos. Y la suerte cayó en Jonás, algo que seguramente él ya esperaba. Entonces todos lo atiborraron de preguntas y lo cuestionaban. En medio de esa tormenta y el fuerte viento y la lluvia, decláranos, ¿qué has hecho? ¿Por qué nos ha venido este mal? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Dinos, ¿qué has hecho? Y les respondió: soy hebreo y temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero desobedecía a Dios. Y lo reprendieron en gran manera. ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo te atreviste a tal cosa? Tal vez les dijo: pues miren, es que me mandó a Nínive. Ustedes conocen allá al norte los asirios, son gente peligrosa. Y me dijo que les fuera a decir que iban a destruir su ciudad. Además, pues yo sé que Jehová es clemente y misericordioso y los iba a perdonar. Y yo me resistí a realizar tal tarea porque son enemigos de mi pueblo. Buen pretexto tal vez para los humanos tenía Jonás, pero él estaba interpretando a su modo la voluntad de Dios y lo que el Señor tenía planeado. Tal vez a nosotros nos suceda con cierta frecuencia que dejamos pasar oportunidades de compartir el mensaje de salvación. ¿Cuántos pretextos podemos poner para quedarnos callados? Ya sea en el trabajo, la escuela, con nuestros vecinos. Nos asalta la inseguridad, tal vez de no conocer lo suficiente de la palabra.
el temor, el miedo o incluso la apatía. Pensamos, no quiero problemas. Los compañeros, ¿qué van a pensar de mí? Además, mi jefe a lo mejor me llama la atención por estar haciendo aquí proselitismo. En la familia, pues creemos, no quiero enemistarme con mi tío, con mi primo, son gente muy violenta. Mejor llevar la vida en armonía, en tranquilidad. Y cada quien que se las arregle como pueda. O en la comunidad diremos, ¿qué dirán de mí? Ahí viene el aleluya. O me van a hacer bullying. Mejor, calladito, me veo más bonito. Los marineros, conforme el versículo 7 del capítulo 1 de Jonás, y los tripulantes, llenos de temor porque el mar se iba embraveciendo más y más, se dijeron, ¿qué haremos contigo, Jonás, para que el mar se aquiete? Vemos que los escogidos de Dios podemos ser bendición, pero también maldición. Dando, por un lado, muestras de amor, podemos ser bendición, pero también, cuando no obedecemos a Dios, podemos ser maldición, como Jonás lo estaba haciendo, para que todos aquellos que iban en la nave, por su culpa, iban a perecer. Por haber desobedecido a Dios, ellos inocentes compartían la suerte del desobediente. Por lo que Jonás les respondió, yo tengo la solución. Yo sé que hice mal y no hay más remedio. Debo ser castigado. Echadme al mar y se aquietará. Y ustedes se salvarán. Sin embargo, los hombres, a pesar de ser paganos y conocer cuál era la voluntad de nuestro Señor y el origen de su desgracia, tuvieron misericordia por él, por lo que todavía se esforzaron por tratar de lograr controlar la nave, conforme el versículo 12, y dirigirla a tierra. Pero lejos de lograrlo, el mar se embravecía más y era más violento, y era ya imposible controlar la nave. Y convencidos del poder de Jehová y que era su voluntad no ceder, clamaron a Dios rogando que no perecieran por culpa de Jonás, ni lo castigara a ellos por sacrificarlo. Reconociendo que Él era el Dios verdadero y que era su voluntad, imaginen los momentos de tensión que se vivían. El horror del mar embravecido por un lado, pensando que el barco crujía y el mar lo iba a reventar. En cualquier momento se iría a pique. Convencidos también de que sus dioses no podrían hacer nada, porque reconocían ya al Dios verdadero y temían ofenderlo más, matando a su profeta. Sin embargo, tomaron a Jonás y lo arrojaron al mar. Una vez reconocemos que Dios en su soberanía es un Dios de oportunidades. Estos hombres que por circunstancias ajenas a su voluntad se ven confrontados con el Dios verdadero, a pesar de que su mensajero hacía lo contrario a su mandato. Jonás declara y da testimonio de que Jehová es el Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra, que hizo el mar. Y ellos identifican a Jehová a través de esa tormenta terrible y reconocen que Él es el Dios que puede darles la vida o puede quitárselas en cualquier momento. Y se inclinan a Él rogando su misericordia y perdón, haciendo su voluntad, aunque no les guste arrojar a Jonás al mar. Ellos obedecieron sabiendo que era una muerte segura,
Y Jonás, resignado a perecer, ya que en medio de esa tormenta, pues más tardaría en ser arrojado al mar y caer que ser tragado por el mar. Pero no se lo tragó el mar, se lo tragó un pez. Los invito a concluir esta historia y la lectura del libro completo. Son tan solo 4 capítulos en los que ustedes podrán comprobar cómo Jonás cumplió con su encomienda y predicó en Nínive. Y fue una gran bendición para esa ciudad que convirtió a su rey y a gran parte del pueblo. Ahora trasladémonos muchos años después al libro de Santiago, en su capítulo 1. Este libro, escrito aparentemente por el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, a los judíos conversos dispersos fuera de Jerusalén. Él los exhorta a tener presente que el cristiano durante su vida pasará por muchas y diversas pruebas, para lo cual debemos estar preparados en fortaleza espiritual y confianza en el Señor. Sin embargo, como humanos tendemos a flaquear, a quebrantar nuestra fe por incertidumbre o apatía, pero también como Jonás, porque no nos dejamos guiar muchas veces por nuestros prejuicios, por nuestro orgullo, nuestras vanidades o pasiones, lo que nos aleja de Dios y nos lleva a tomar decisiones equivocadas, viviendo una vida espiritual pobre e inconstante. En 1 de Pedro 1:16 nos dice el Señor: escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Porque como hijos de Dios, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios quiere que vivamos en santidad, deleitándonos en su palabra, obedeciéndola. Por ello, en el versículo 5 de Santiago, se nos exhorta a que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios, entendiendo en este caso no la sabiduría como un conocimiento intelectual, sino como una completa relación espiritual de obediencia y reverencia a nuestro Dios. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita día y noche. Como cristianos debemos redoblar esfuerzos por deleitarnos en la palabra de Dios, acercándonos en forma completa y programada y rutinaria en oración y pedir que Dios supla nuestras debilidades y nos fortalezca con su espíritu para gozar de su dirección y bendiciones en la vida. La palabra de Dios abre el entendimiento y nos revela su voluntad. Para ello hay que aprenderla, amarla y vivirla, y dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y descubramos los dones que Él nos ha dado, pero sobre todo que los pongamos a su servicio, cumpliendo principalmente la tarea que tenemos encomendada. Cada uno de nosotros tenemos un compromiso al haber sido redimidos. Es que seamos testigos suyos, manifestar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, las maravillas que ha hecho en cada uno de sus seres queridos y en uno mismo. Por eso, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos el compromiso, hermanos, de compartir esta bendición, que la gente que tiene temor, que tiene miedo, no nada más a esta enfermedad, sino a todas las circunstancias de la vida, reconozca que solo hay una solución, que solo hay un Dios verdadero,
que puede transformar vidas. Y nosotros somos el medio que Dios quiere usar. Dios bendiga su palabra y roguemos que nos dé la sabiduría necesaria para cumplir su voluntad. Amén. Señor, te damos gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra. Te damos gracias porque nos permites poner ante tu presencia estas ofrendas, las cuales te pedimos que las limpies, para que sean utilizadas en el engrandecimiento de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias desde ahora y hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.